Ok. Buenas tardes, bienvenido a nuestra nueva clase virtual que va a darle continuidad a lo que el día lunes en la clase anterior pudimos ver, eh, sin antes mencionar y no dejar de mencionar lo importante de destacar las reglas que rigen y que limitan nuestra clase. Primero, mantener nuestros micrófonos y cámaras apagadas, utilización de audífonos para disminuir cualquier ruido ambiental, identificarse con su nombre y apellido para que podamos tener registro de los asistentes a la clase, el chat darle solo una utilidad en función de la clase, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que preguntas solamente relacionadas a lo que vamos a estar trabajando, y por favor no rayen la pantalla por respeto al trabajo que hacen los profesores y el tiempo que le asignan a preparar la clase para ustedes. ¿Ya? Dicho eso, estamos en la clase 14, y ahí tenemos nuestro título y objetivo del día de hoy de la clase 14. Como título, fotosíntesis. O sea, vamos a ver todo lo que respecta al proceso de fotosíntesis. Como objetivo, reconocer los requerimientos, qué es lo que necesita la planta, y productos, qué es lo que se va a producir del proceso de fotosíntesis. ¿Ya? O sea, vamos hoy día a ver cuáles son los ingredientes que necesita la planta para poder realizar su propio alimento y qué es lo que va a generar después de poder hacer este proceso de fotosíntesis. Considerando lo que nosotros pudimos ver la clase anterior en relación a las características de los organismos autótrofos, de esta capacidad de poder obtener la energía lumínica y poder transformarla en alimento, en glucosa, es que nos vamos a tomar un poquito de lo que vimos de este modelo de la clase anterior, en donde clasificábamos los organismos autótrofos y los heterótrofos, haciendo hincapié en que estos organismos autótrofos se considera o se define más bien epistemológicamente como la capacidad que tienen estos organismos de producir ellos mismos su alimento. Y los heterótrofos, que en el caso de los seres humanos, que no podemos y debemos alimentarnos o obtener esta materia y esta energía de distinto origen, de distintos alimentos. Eso nosotros ya lo escribimos, así que no, quien lo escribió en la clase pasada no es necesario que lo vuelva a escribir. Quien no lo tiene en su cuaderno, sí, por favor, dejarlo registro. Estos organismos autótrofos, entonces, tienen la capacidad de poder fabricar su propio alimento, de producir su propio alimento. Algunos realizan un proceso conocido como fotosíntesis para producir su alimento, que es la glucosa. O sea, mediante los procesos fotosintéticos, las plantas pueden producir glucosa, que en definitiva vendría a ser el alimento de la planta que va a ser producto de este proceso de fotosíntesis. Otro organismo, yo ya le hacía hincapié que existían estos quimioautótrofos, que son los que no necesitan precisamente energía lumínica para hacer fotosíntesis, pero sí algún componente químico que se encuentre en el medio ambiente para poder producir su propio alimento. ¿Ya? Esto ya lo habíamos nosotros visto en la clase anterior. Vuelvo a repetir, si usted no lo tiene en su cuaderno es importante dejar registro. Si ya lo tiene, es solamente para recordar. Perfecto. Así como ya sabíamos, los organismos autótrofos no son todos iguales y nosotros podemos clasificarlos, podemos agruparlos. ¿Cuáles son? Plantas con flor, ¿sí?, que son la gran mayoría de los organismos autótrofos. Plantas sin flor, plantas que no tienen flor. Helechos, musgos, algas y cianobacterias. ¿Sí? Ok, ¿qué es la fotosíntesis? Y esto, por favor, es importante dejar registro en nuestro cuaderno. El proceso de fotosíntesis es en donde los organismos autótrofos, o sea, que tienen la capacidad de producir su propio alimento, van a obtener, van a necesitar de ciertos componentes que se encuentran en el medio ambiente, como por ejemplo la energía lumínica, que proviene del sol, el agua que es capturado producto de las precipitaciones de la lluvia y
del proceso de filtración que va a generarse en los diferentes horizontes, y nutrientes que obtienen desde los suelos. Profe, ¿qué pasa? ¿Alguien me podría decir de dónde obtienen los nutrientes las algas, por ejemplo? De los suelos. No, es que no sé qué me dijo porque no sé quién habló ahí. De los Pero, suelos. no, del suelo no. ¿Del Porque agua? no, del agua. Muchas de las algas capturan los nutrientes que tiene el agua. ¿Y cómo llegan esos nutrientes al agua? Algunos provenientes de la arena, otros de la descomposición de otros organismos, ¿ya? Y otros principalmente producto de las precipitaciones y las lluvias, ¿ya? Por lo tanto, estos nutrientes también los obtienen las algas desde su medio en donde se encuentra, en donde vive, que es el agua. Y claramente el dióxido de carbono, que es lo que yo les mencionaba, que se encuentra en abundancia en nuestra atmósfera y que permite que nuestro planeta en particular pueda tener vida. Este es un gas muy importante que hace que, entre comillas, sea las condiciones adecuadas con respecto al porcentaje de gas para que las plantas puedan capturarlo y producir fotosíntesis, ¿ya? Por lo tanto, el proceso fotosintético requiere de ciertos componentes que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, ahí vemos la importancia del proceso fotosintético en las interacciones ecológicas, en las cadenas alimenticias y las cadenas tróficas, ¿ya? Cómo esta capacidad energética del sol de producir, de entregar luz a estos organismos autótrofos, y estos organismos van a generar glucosa en forma de fruto, pero también en sus hojas, en sus tallos. Entonces van a ser parte de, o van a entrar dentro de una cadena alimenticia que nosotros ya la habíamos visto con anticipación. Eso fue lo que nosotros dibujamos, que va a ser parte muy importante porque usted va a tener que aprenderse todos esos conceptos, son muy importantes para poder entender los procesos de fotosíntesis. Antes de que veamos las partes de la fotosíntesis, les tengo que hablar de este científico, ¿ya? De este científico, Van Helmont, que él, al comienzo de todo este estudio de la botánica, del estudio de las plantas, él pensaba con este experimento que la planta no necesitaba nada de tierra y lo único en donde se iba a poder, donde la planta iba a capturar los nutrientes era el agua. Por lo tanto, fíjense, y aquí hay un breve resumen de su experimento. Utilizó una maceta con 90 kilogramos de peso entre la arena y la maceta y puso una planta de 2,25 kilogramos. Luego la tapó para que no pudiera tener ingreso de más tierra, en donde solamente podía generar agua de lluvia. ¿Ya? Él no utilizaba ninguna otra agua que no fuera el agua de lluvia. Luego de regar 5 años su plantita, sacó la planta, bueno, las hojas cayeron durante estos periodos y no se pesaron, cayeron nomás. Entonces, luego de finalizar estos 5 años, ¿qué es lo que hizo? Desarmó, abrió el macetero y encontró que la maceta había bajado cerca de 1 kilo, cerca de 1 gramo, perdón, ya, casi nada, fíjense, en comparación a cómo estaba, pero pesó el tronco y las raíces y ellos habían aumentado su tamaño, habían aumentado su masa, masaron 76,1 kilogramos la rama. Con esta experiencia, Van Helmont concluyó que el aumento de la masa de la planta era solamente y debido exclusivamente al agua y no a la tierra. ¿Ya? Ojo con esto, necesito que lo anoten. Van Helmont, ponga ahí en su cuadernito, Van Helmont, a través de su experimento, pensó que solamente con agua las plantitas podían vivir, porque va a ser parte del juego que vamos a hacer al finalizar la clase. Bien, entonces con este experimento él quiso demostrar que solamente necesitaba agua. Ahora, claramente, a través del tiempo se pudo descubrir que no tan solo con agua
necesitaba, no solamente el agua era un requerimiento para que la planta pudiera hacer fotosíntesis, sino que también los nutrientes que se encuentran en el suelo. ¿Ya? Ok. Entonces, teniendo claro eso, el experimento de Van Helmont, ¿qué necesita? Y escúcheme por favor, lo que yo necesito que usted escriba es solo lo que está ennegrecido, solo lo que está más oscurito. ¿Ya? ¿Qué necesita la planta para poder hacer fotosíntesis? ¿Qué es lo que necesita? Dióxido de carbono, CO2. ¿Ya? Necesito que eso se escriba así, miren, porque aquí no se puede hacer en una C grande, una O grande y el 2 chiquitito aquí abajito de la O. Así escriben eso, que es la molécula del dióxido de carbono. Entonces, solamente lo que está ennegrecido ustedes van a escribir en su cuaderno. El dióxido de carbono es un gas que se obtiene como desecho de la respiración. O sea, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Respiramos oxígeno y desechamos, eliminamos este gas, dióxido de carbono. La gran mayoría de los animales y de los organismos realizan este proceso, en donde capturan oxígeno y eliminan dióxido de carbono. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen estos organismos? Ingresan, el gas ingresa a través de sus hojas. Y aquí arribita podemos ver una imagen microscópica de cómo son las hojas y en donde podemos observar pequeños agujeritos, pequeños espacios. Esos espacios se llaman, o pequeños poros, esos poros que se abren y se cierran se llaman estomas. Y los estomas permiten el ingreso del dióxido de carbono hacia el interior de la célula y poder, al interior de las hojas de la célula y poder eliminarlo. Por lo tanto, los estomas vendrían a ser como estas puertas de los vaqueros del lejano oeste que se están abriendo y cerrando, abriendo, como las puertas de los malls que uno se acerca y se abren y se cierran, pero lo que están haciendo ellos están permitiendo el ingreso del dióxido de carbono y la expulsión del oxígeno. Por ahí, por esa parte de las hojas. Por lo tanto, cuando usted pasa por al lado de un arbolito y le saca la hoja, lo que está haciendo es dañándole y no permitiéndole a la hoja poder respirar y poder, en cierta manera, filtrar nuestro aire. ¿Ya? Entonces, solamente lo que está ennegrecido vamos a escribir. Estos estomas son sumamente importantes porque son los que van a ayudar entonces a capturar el gas. Pero no es lo único que necesita la planta. Además del dióxido de carbono, necesita también, y vamos a avanzar y vuelvo a repetir, solo lo que está ennegrecido, necesita energía lumínica, o sea, la luz del sol. Porque las células, para que tengan esta coloración de color verde, es porque celularmente dentro de la célula vegetal existen estos organelos que se llaman cloroplastos, que son estructuras que nosotros vimos el año pasado, solamente se encuentran en las células vegetales y que contienen en su interior la clorofila que va a darle la coloración, el pigmento a las plantas. Hay 4 diferentes tipos de clorofila, la clorofila A, la B, la D y la E, y diferentes tipos, la A y la B por lo general le da la pigmentación de los colores verdes, pero hay otro tipo de clorofila que le da, por ejemplo, la coloración a las beterragas, de otros tipos de colores. El color lo va a determinar la cantidad de clorofila que tenga en relación a la cantidad de clorofila que tenga las células vegetales en su interior. Pero eso es, gracias a los cloroplastos, es que la planta, o en particular al interior de las hojas de la planta, las células vegetales, pueden capturar esa energía y transformarla en glucosa. Y ahí está la glucosa que vuelvo a pedir que por favor se escriba C6 H12, hoy disculpen ese 2, O6,
Ahora no tiene mucho sentido, pero esa es la conformación química de cómo la molécula de la glucosa se representa. Ya el próximo año lo vamos a ver en análisis, por qué se representa de esa manera. ¿Ya? Entonces, otro de los requerimientos, además de el dióxido de carbono, que es un gas que se tomaba por los poros de la hojita, también necesita luz y que se va a requerir en el interior de las células, particularmente en los cloroplastos, y que va a permitir que la clorofila genere glucosa. Esa es la relación con la fotosíntesis. Entonces, segundo requerimiento, la energía lumínica. Primer requerimiento para la planta para hacer fotosíntesis, dióxido de carbono, CO2. Segundo requerimiento, energía lumínica. ¿Qué es lo que va a producir con la energía lumínica? La glucosa, ¿sí? Que es el alimento. Ok. Y además necesita, ojo, agua. No solamente como el experimento de Van Helmont, Van Helmont solamente decía que era agua, lo único importante. Pero aquí el agua, además del agua, requiere los nutrientes que se encuentran por lo general en la sal mineral que se encuentra en la tierra, en los suelos. ¿Ya? Entonces, necesita dióxido de carbono, necesita energía lumínica y necesita agua. Y que la van a obtener principalmente a través de las raíces. ¿Y qué es lo que va a generar con el agua? Y aquí hay una imagen muy, muy buena. Junto con el agua y las sales minerales se va a formar la savia bruta. ¿Qué es esto? O sea, es, entre comillas, la primera parte de la elaboración de la comida. ¿Sí? ¿Y cómo se va a generar la savia bruta? Solo la mezcla de agua y sales minerales. Y se genera la savia bruta. Ahí vemos cómo la plantita en esta imagen puede, mediante las raíces, poder capturar las sales minerales y el agua de la tierra para producir lo que está aquí, que es la savia bruta. ¿Ya? Entonces, la mezcla de agua y sales minerales forma la savia bruta. Con eso, la planta está más que lista. ¿Ya? Más que lista. Con esos tres requerimientos, ¿hay alguien que tenga alguna duda de las tres cosas que necesita la planta? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que necesita la planta? ¿No? No, profe. ¿No? Perfecto. Yo, profe, yo Sí. el agua tiene que ser específicamente de lluvia. No necesariamente porque, por ejemplo, el experimento de Van Helmont era con agua de lluvia, pero nosotros sabemos que si le damos, por ejemplo, cualquier tipo de agua a una planta le va a servir igual. ¿Por qué utilizó esa agua de lluvia? Porque él trató de recrear las condiciones naturales que tiene una planta, en donde no, por ejemplo, tiene la capacidad de una planta de que nosotros podamos regarla todos los días o día por medio. En condiciones naturales las plantas no reciben todos los días agua. ¿Ya? Entonces, eso es lo que trataba de explicar. Lo que sí necesita es el agua para poder ayudar a generar la savia bruta. Y ahí va a depender del organismo, porque un cactus necesita diferente cantidad de agua que un musgo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces va a depender también de ahí de las condiciones en donde se encuentra. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que necesita? Sí, lo escucho. Profe, ¿y de la savia bruta uno puede tomar agua o...? Sí, hay algunos que uno puede obtener agua de la savia bruta, pero no es tan rica nutritivamente como la savia elaborada, que es lo que se va a generar y que es lo que va a dar paso ahora a, fíjense, miren lo que estamos viendo aquí, y lo voy a rayar, aquí estamos viendo, déjenme bajar esto un poquito así, aquí estamos viendo qué necesita la planta para hacer fotosíntesis. Eso estamos viendo, ¿qué necesita? Entonces, ya vimos que necesitaba dióxido de carbono, el agua y la energía lumínica. ¿Qué es lo que vamos a ver? La planta, con esas tres cosas, ¿qué es lo que va a producir? Fíjense ahora, cambió. ¿Qué se obtiene de la fotosíntesis? Primero era
¿Qué se requería? Ahora, ¿qué se va a obtener? ¿Qué se obtiene de la fotosíntesis? Dos grandes cosas. Requiere solamente tres cositas. Energía lumínica, agua, dióxido de carbono. Eso necesita. Y va a producir solo otras dos cosas. Oxígeno, que es vital para la respiración de todos los seres. Solamente va a escribir lo que está ennegrecido. Entonces el oxígeno se vuelve a escribir como la molécula O grande y un 2 chiquitito. ¿Ya? Y es un gas que se libera como desecho. O sea, nosotros podríamos decir que estamos, entre comillas, respirando el desecho de una planta, que es el oxígeno. Y es producido al interior de las células vegetales a través del proceso de fotosíntesis y va a salir igual como se incorpora mediante las hojitas por los estomas, ya por estos poros que tiene la hojita que ya les mostraba al comienzo de la clase. Es importante mencionar que, ojo chiquillos, aunque nosotros no podamos verlo, pero la planta de este proceso también respira. La glucosa es alimento, pero ellos también necesitan oxígeno para poder respirar. Por lo tanto, también ocupan cierto porcentaje del oxígeno que eliminan. ¿Ya? Mucho equivocadamente se piensa que las plantas no respiran, y sí lo hacen. Más adelante yo les voy a mostrar cómo se respiran y podemos ver cómo una planta, en particular la elodea, que es una planta acuática, genera oxígeno al agua. Y está respirando, está respirando. Nosotros podemos ver burbujas de oxígeno en el agua. ¿Ya? Por lo tanto, las plantas van a generar este gas primordial para la respiración de todos nuestros organismos, que es el oxígeno. ¿Ya? Ok, entonces yo les dije que solamente se obtenían dos cosas. Una de ellas era el oxígeno y el otro es la glucosa. Solamente vamos a escribir lo que está ennegrecido y vuelvo a hacer hincapié aquí, por favor, en la molécula C6, abajito el 6, H12, O6. Entonces, la glucosa, que va a ser producto de este proceso de fotosíntesis junto con el oxígeno, es el alimento de la planta y la materia prima que sirve para la formación de otras sustancias que ésta necesita. Por ejemplo, si la planta necesita producir un fruto, va a sacar la energía de la glucosa y la glucosa se va a ir del fruto. Que nosotros podamos comer, y aquí aparece una imagen, una manzana rojita, entre más glucosa tenga, más dulce es. Entre más glucosa tenga, más dulce es. Pero no solamente la glucosa queda depositada en los frutos, también queda, por ejemplo, en los tallos, cuando nosotros comemos apio, y en las raíces, cuando nosotros comemos zanahoria. La zanahoria es una raíz, y ahí podemos ver su tallo y podemos ver su hojita. Entonces, la glucosa va a ser el alimento de la planta y que queda almacenada en frutos, tallos o raíces, en partes de la planta. Con esto, y aquí Esteban es para responder tu pregunta, junto con la glucosa y los cloroplastos van a formar la savia elaborada. Y la savia elaborada sí que es rica, hay muchos insectos, muchos animales, inclusive nosotros, que nos alimentamos de la savia elaborada, ¿ya? De la savia elaborada. Entonces la glucosa, yo les mencionaba, se forma en almidón, en forma de almidón, y se va a depositar en tallos y raíces principalmente. Preguntas. Por la pigmentación, por la clorofila que tienen en las células vegetales. Por eso les da la diferente coloración a los vegetales. Que por lo general, eso yo te mencionaba, que por lo general la clorofila le es más fácil tener esta pigmentación color verde, pero también hay otros tipos de clorofila que hacen que la fruta tenga otro color.
Por ejemplo, la beterraga que yo te explicaba, la zanahoria, los tomates. Pero eso tiene relación con la pigmentación de su célula, con la pigmentación que le da la clorofila. ¿Preguntan, muchachos? No. No. Entonces, vamos a tener como resumen, vamos a jugar. Les voy a marcar, les voy a poner este link en el chat. Les voy a poner este link en el chat para que podamos visitar. Déjenme llegar hasta ahí. Profe, ya entré a la página, le pongo jugar. No, todavía no, esperemos todos juntitos. Esperemos todos juntos para que partamos todos juntos porque es con tiempo. Si se fijan, vamos a tener como máximo 5 minutos para responder. Entonces esperemos. Lo que quiero mostrarles ahora la pantalla del juego. Ahí está. ¿Ya? Necesito que en el chat, los que estén listos me pongan OK. Por ejemplo, yo voy a poner OK en el chat. Estoy listo para jugar. Bien, bien, Vicente. Bien, Seba. Muy bien, Seba. Bien, Ariane. La próxima semana también vamos a hacer un juego, ¿ya? Este mismo día, jueves. Vamos a hacer un jueguito que está bien entretenido. Profe, en la página no se puede hablar, po. No, en la página no se puede hablar, pero seguimos aquí por Zoom, po. Yo Si es Oh, para puedo jugar nomás. ya. Pero todavía no pongan jugar, no pongan jugar. sí, profe, yo estoy esperando. Profe, yo Estoy con todavía el no micro prendido. entro. Espérenme un ratito. Por eso sí, por eso queremos esperar a todos los que estén ahí. Ya, pues, pero escúchame, si tú abres otra ventana no tienes ningún problema, si no va a salir la cámara, no vamos a necesitar la cámara. Bien, ¿estamos? Sí, Sí, No. hay alguien que todavía no puede ingresar. María Ignacia pudo, Maite pudo, Lucy, Jorge está listo, bien. Ah, sí pudo María Ignacia. Maite, Lucy pudieron, Joaquín pudo, Sí, profe. bien, bien, bien. Juan Diego dijo que sí, Jorge igual, Harold igual, Franco, Esteban, ¿pudieron muchachos? David, Sí, profe, yo pude. bien, ya. Bien Martín, perfecto, perfecto, perfecto. Bien David. Ok, ok. Entonces, escúchenme, escúchenme. Vamos a contar, necesito que se silencie muchachos, silénciense, por favor. Gracias. Vamos a contar hasta 3 y vamos a ponernos a jugar. ¿Ya? Necesito que me escriba a qué minuto terminó de responder todo correcto. Porque si no está correcto, va a estar ahí dando vueltas, vueltas, vueltas. Me va a poner el minuto en donde terminó todo correcto, por favor, en el chat. ¿Ya? 3, 2, 1. Vamos a jugar. Alguien que no tenga nada para que me ayude aquí, que no se pudo conectar. ¿Alguien no se pudo conectar? ¿Que me pueda ayudar? ¿Alguien, alguien, alguien, alguien? ¿Alguien no se pudo conectar? Profe, me tengo que conectar a lo que usted envió, a lo de Sí, el Maite. email. Sí, Maite, el link que mandamos ahí. Vamos jugando. ¿Alguien me puede ayudar a responder aquí que no esté, que no se pudo conectar?
Profe, ya lo terminé, pero no me sale el segundo. Arribita no sale, mira, ahí. Ahí está, ahí yo voy en 3 minutos 35 y no he respondido nada. No, sí, pero yo ya Profe, sí, pero respondí, tengo justo todo cuando bueno, damos la pero última cuando- pregunta, ahí se corta. Ya, no Sí, importa, no importa, dale. no importa, no importa, no importa, no importa. ¿Terminaron? ¿Qué terminó? Yo, Quien terminó profe. ponga, listo, quien terminó ponga listo, listo. Quien terminó ponga listo. Yo estoy listo. Ya. Seba Ruiz, ¿qué respondemos acá? La fotosíntesis, ¿dónde se hace? Seba, en el chat escríbame. ¿Dónde se hace la fotosíntesis? ¿Qué respondiste ahí, Seba? Cedric, ¿qué respondiste ahí, Cedric? ¿Por el suelo? No, pues, pero mira la pregunta. ¿La fotosíntesis se hace en animales o plantas? ¿Plantas? Ya, perfecto. Bien. ¿Es importante el sol en la fotosíntesis o no? ¿Quién me puede ayudar a responder? Yo. Dale. ¿Sí? Ok. ¿En la noche las plantas solo respiran o hacen procesos de fotosíntesis? Solo respiran. Bien. ¿Y en el día solo respiran y se relajan o hacen procesos de fotosíntesis? Hacen proceso de fotosíntesis. Bien. ¿Y la fotosíntesis qué es? ¿Es un proceso autótrofo que realizan las plantas o es un medio de transporte que lleva flores? Es un proceso de las plantas. Bien, súper. Durante la fotosíntesis se va a producir un gas esencial, ¿cuál es? Dióxido de carbono. Carbono. Oxígeno. El dióxido de carbono lo necesita. ¿Las plantas necesitan el agua para su proceso de fotosíntesis? Sí. Bien. ¿Crees que las plantas son vitales para los seres humanos? Sí. Bien. ¿Las plantas son productoras o consumidoras? Productora. Perfecto. ¿Por dónde obtienen los nutrientes de las plantas? ¿Del aire o del suelo? El suelo. Bien. Espectacular. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, muchachos. Entonces, ¿cuál es la actividad de la clase de hoy? Necesito que va a quedar ahí. Ustedes ya lo han visto un montón de veces. Necesito que en una hoja de blog grande, con cualquier material, si quieren un recorte, si quieren témpera, plasticina, lápices cera, crayones, lápiz escrito, lo que usted quiera, lápiz palo, van a dibujar un esquema grande con una plantita y los requerimientos y los productos de la fotosíntesis. ¿Qué es lo que requiere la fotosíntesis, la planta para hacer fotosíntesis? ¿Qué es lo que va a producir la planta para hacer después de la fotosíntesis? ¿Ya? Un esquema parecido a esto que no se logra ver bien, pero son lo mismo que nosotros hemos visto. ¿Ya? Ahí vemos el dióxido de carbono ingresando a la hojita, cómo sale el oxígeno, la energía solar del sol, la savia bruta de un color, la savia elaborada de otro color, y los nutrientes y el agua desde el suelo. ¿Sí? Bien, 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 bien. Bien, bien, Seba, bien. Profe, Bien, entonces Franco. tenemos que hacer esa imagen, pero en plasticina, en una... No en plasticina, con cualquier material que usted tenga. Si tiene plasticina, ok. Si usted quiere pintar con témpera, perfecto. Si usted quiere hacerlo con lápiz palo, perfecto. Profe, no quiero pintarme de flojera, voy a buscar una imagen. Pone una imagen, perfecto. Profe, ¿sabe qué? Yo quiero pintarlo, hacer una flor, una plantita linda. Lo puede hacer igual. Lo que me importa es que tenga lo que la planta necesita para hacer fotosíntesis y lo que la planta va a Profe, producir después de la Profe, fotosíntesis. después se lo hay que mandar al correo. No, esto no, solo quiero que lo tengan como trabajo porque después va a ser parte del primer trabajo, de la primera nota de esto. ¿Ya? Profe, Solo quiero que lo tengan hecho. Profe, ya. ¿tiene una imagen? profe. ¿Cómo? Es que chiquillos me están hablando de todos y no los puedo entender. ¿Tiene una imagen? Sí, también. Aunque la idea sería que lo hicieras para que te quedara bien grabado lo que va, pues, y dónde va. Porque si llegáis y pegas, quizás no voy a hacer mucho análisis, pero no vas a poder poner, por ejemplo,
que el dióxido de carbono entra por la raíz. Entonces tienes que también tener cierta idea, cierta noción de dónde ocurren esos procesos, por dónde ingresa el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no ingresa por la raíz, no ingresa por el tallo, ingresa por cierta parte de la planta. Entonces eso yo prefiero que ustedes lo hagan para que sepan y tengan la noción dónde van esos procesos, dónde van esos conceptos. No puedo poner la energía solar que llega por las raíces, tiene que llegar por la hoja. Entonces esa relación, ese vínculo, yo necesito que igual lo hagan ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo escucho? ¿Sí? Sí, profe. Que lo que pasa, esa imagen está en Google para buscarlo mejor. Sí, también encuentran un montón de imágenes mucho mejor que esta. ¿Ya? O sea, podría ser una flor, una planta, pero tiene que ser con los mismos procesos. Claro, con los componentes, los requerimientos, lo que necesita y lo que se produce de la fotosíntesis. Ok, ¿alguien me puede ayudar a responder esta pregunta que ya estamos por finalizar? La fotosíntesis. Ya, pero espérate, ordenado. ¿Quién me habló ahí? ¿Vicente? Vicente, me hablaste tú, ¿cierto? Sí, Sí. Vicente, ¿qué aprendiste hoy día, Vicente? de la fotosíntesis. Ya, ¿y qué es la fotosíntesis, Vicente? ¿O cómo podríamos explicarlo? Explícalo con tus palabras. ¿Qué es la fotosíntesis? Vicente. Profe, ¿lo puedo contestar yo? Ya, dale, Cedric. Cedric. ¿Un proceso que hace la planta o no? Sí, bien. ¿Y qué necesita Cedric para hacer ese proceso? Necesitaba 3 cositas. ¿Te acuerdas una de ellas? ¿Cuáles eran los ingredientes que necesitaba la planta para hacer su alimento? Profe, yo Sol, sé. agua, Ya, sol, bien, agua y oxígeno. Oxígeno. ¿Oxígeno necesita o necesita el dióxido de carbono? Dióxido de carbono. Ah, dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que producía entonces? Necesito los dos. No. Ya, y Oxígeno. Glucosa. glucosa, perfecto, la glucosa. Muy bien. Ya, muchachos, necesito que se silencien, por favor. Silencien. Bien, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario? Que las plantas respiran por la noche, pero por el día hacen fotosíntesis. Bien, muy bien, Maite, perfecto, muy bien. Muy buen análisis. Tía, ¿algo que comentar, tía Elena, tía Steffi? No, profesor, muy entretenida la clase. Así todos vamos Perfecto. aprendiendo. Perfecto. Muchas Así gracias, es, yo tía. estoy de acuerdo con la tía Este. Muchas gracias, tía. Ya, muchachos. Ok, Seda, está bien. La próxima clase vamos a tener nuevamente la opción. Ya, muchachos, ha sido un gusto escucharles, un gusto leerles. Espero que se encuentren bien. Nos vemos la próxima semana. Ya, que estén bien.